Hola, ¿cómo están todos? Sea cada uno de ustedes bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que la paz del Señor, su gozo, la seguridad de que Él está en control de nuestras vidas permanezca en cada uno de ustedes. Es un gozo el poder llegar hasta donde cada uno de ustedes se encuentra, esperando estar en el mismo espíritu, en un mismo sentir, con una misma mente de alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gozo el poder juntarnos como siempre para escudriñar la palabra de Dios. Eso es lo que nos ayuda a los hijos de Dios a poder conocer su voluntad para nuestra vida. Eso es lo que nos ayuda a los hijos de Dios para poder seguir adelante y poder dar gloria, honra y alabanza a aquel que nos llamó de las tinieblas donde estábamos y nos trasplantó al reino de esa luz admirable, esa luz gloriosa que emana de nuestro Dios y que está en cada uno de sus hijos. Es hermoso el poder nosotros entender que como hijos de Dios dentro nuestro debe estar el deseo de conocerlo cada vez mejor, de poder entender cuál es su voluntad para que cada uno de nosotros podamos andar en ella. Por lo tanto, cada uno de los hijos de Dios debemos de encontrar la manera y entender la manera de cómo podemos conocerlo mejor cada día. Y esta forma debe ser a través de la Sagrada Escritura, a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, este hermoso libro que Dios nos dejó para que tú y yo lo conozcamos mejor y entendamos cómo vivir para Él, cómo adorarle, cómo servirle y cómo reflejarlo al mundo. Una de las características básicas de todo creyente, de aquel que ha nacido de nuevo, es el deseo de conocer a Cristo cada vez más. Y el Espíritu Santo implanta en nosotros, en los hijos de Dios, en cada creyente, esa hambre que nosotros necesitamos tener por la palabra y la presencia de nuestro Dios. Y esta es otra característica básica del creyente, sin importar el tiempo que tengamos de conocer a Cristo, sin importar el tiempo que tengamos en su obra o en el camino que Él nos puso, siempre tiene que haber hambre, sed por la palabra, por la presencia de nuestro Dios. Esa es la característica básica de todo creyente. Ahora aclaramos también que no es automático. Ciertamente el Espíritu Santo viene a nosotros en la salvación, pero el Espíritu Santo no nos va a llevar al librero, al estante o al buró que tenemos enseguida de la casa, de la cama con la Biblia para que la abramos. El Espíritu Santo no nos va a doblar las rodillas, a inclinarnos para orar. O nos va el Espíritu Santo a apartar un tiempo para que tú y yo busquemos el rostro de Dios en oración. No, eso es decisión de cada uno de nosotros. Es decisión individual de cada uno de los hijos de Dios. Y para lograr esto, de ir cada día a la palabra y buscar el rostro de Dios, requiere disciplina. Requiere de nosotros obediencia a la palabra de Dios. Requiere de nosotros diligencia, perseverancia. Y en esto nos ayuda el Espíritu Santo, pero la decisión, la iniciativa de buscar el rostro del Señor, de abrir la palabra y escudriñarla, está en ti, querido oyente, y está en mí como hijos de Dios. Es nuestra responsabilidad el poder nosotros crecer en Dios a través de la palabra. Dios nos ha salvado, nos salvó a través de la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz por ti y por mí para perdón de nuestros pecados. Pero cada uno de nosotros, los hijos de Dios, debemos encargarnos de poder llegar a conocerlo cada vez mejor, y esto es a través de su palabra. No hay otra forma
y tener comunión con Él diariamente en la oración. Estos son las cosas, las características principales que cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de tener para estar conectados a Dios, para que nuestro corazón sea sensible a su voz, para que podamos andar en rectitud, en justicia y en santidad delante de nuestro Dios. Para eso Él nos ha alcanzado, querida iglesia, y la Biblia nos enseña acerca de Jesús, nos enseña acerca de la oración, que la oración nos acerca a Cristo, la oración nos permite acercarnos a Él diariamente y tomar la palabra y escudriñarla para que nuestra mente sea renovada y así ser transformados día a día, cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña cómo es la persona y la obra de Jesucristo, y la oración es la que nos acerca a Él. Grábate bien esto, la oración nos acerca a Cristo, pero la Biblia nos enseña a conocerlo, a entender quién es Él, qué hace Él, qué ha hecho Él por nosotros y cuál es el fin de todo lo que se inició en el proceso de nuestra salvación. Pero la decisión de escudriñar la palabra, de escudriñar la Biblia, de ir a Dios en oración es individual. Cada uno de nosotros necesitamos anhelarla. Y como lo dije, el Espíritu Santo pone de nosotros tanto el querer como el hacer. Pero nuestra responsabilidad es, querida iglesia, el poder disciplinarnos espiritualmente e ir a la palabra de Dios para conocer lo que hemos estado hablando en estos primeros mensajes del año, que necesitamos conocer más a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, que necesitamos cada día más santificarnos y ser hechos a la imagen de Él. Ese es nuestro enfoque en este año, querida iglesia, el conocer mejor a Cristo para servirle mejor y adorarle mejor. Y el apóstol Pedro nos provee una imagen muy clara acerca de cómo debe ser nuestro deseo de escudriñar la palabra de Dios para conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo cada día más y mejor. Vamos a primera de Pedro 2:2. Hable la escritura conmigo. A primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2 y verso 2. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Primera de Pedro 2:2. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Lo voy a repetir una vez más. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Qué hermoso el mandato de Pedro. No es una opción, es un mandato. La opción es obedecer o desobedecer. Eso está en cada uno de nosotros. Y como lo dije, es individual. Y el apóstol Pablo nos provee la forma de cómo nosotros necesitamos desear conocer a Cristo a través de la palabra. Y la primera característica que nos dice es que deseemos como niños recién nacidos esa leche. ¿Cómo desea un recién nacido la leche de mamá? Cuando comienza a darle hambre, comienza a quejarse, a moverse. Una vez que el hambre entra totalmente, este bebé comienza a dar gritos y llora, y por más que quieras mecerlo o ponerle algo en la boca para que se calme, este bebé va a seguir llorando porque tiene un hambre desesperada por esa leche que va a traer nutrición, que va a traer desarrollo, que va a traer fuerza a su cuerpo. Nada puede callar a este bebé hasta que él pueda tener esa leche materna ingiriéndola, porque de ella depende su vida, de esa leche depende su desarrollo. Y así debemos ser los hijos de Dios.
Tenemos que anhelar la palabra de Dios. Tenemos que anhelar escudriñar la palabra de Dios con un deseo ardiente, con un deseo desesperado, para poder nosotros conocer a nuestro Señor y Salvador. ¿Sabes por qué necesitamos esta clase de hambre y sed por la palabra y la presencia de Dios? Porque de ella depende nuestra vida espiritual. De la palabra depende nuestro desarrollo espiritual, nuestra madurez espiritual para poder dar fruto para gloria de Dios, para poder adorarle, alabarle y servirle de la mejor manera. Y esto solamente puede hacerse a través de conocer a nuestro Dios cada vez mejor. Así que recuerda, tu vida espiritual depende de la palabra. Tu desarrollo y tu madurez espiritual dependen de la palabra, no dependen de nada más. Por lo tanto, cada día es tu responsabilidad, querido oyente, el abrir esa palabra y orar al Espíritu Santo que te ilumine, que te guíe, que abra tu entendimiento espiritual, que abra tu mente para que esta palabra venga a ti, te renueve en la mente y seas transformado a la imagen de Cristo Jesús para que vivas conforme a su voluntad. ¿Y sabes por qué necesitamos la palabra? Porque es la que nos enseña quién es Cristo Jesús. Nos da testimonio de ese glorioso Hijo de Dios que dejó su trono, vino a humillarse y dio su vida para que tú y yo obtuviéramos el perdón de nuestras almas, que nuestros pecados fuesen borrados, que la condena eterna fuera cancelada y que obtengamos la vida eterna, la cual mora en cada uno de nosotros. Y en Juan 5:39 Jesús estaba hablando con los líderes religiosos del pueblo de Israel. Y Él les dice, ustedes examinan en Juan 5:39 las escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna. No estaban tan perdidos, pero realmente no seguían lo que la palabra de Dios les indicaba. Y Cristo le dice a sus oyentes y a estos líderes del pueblo, y ellas son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, desde que se escribió el primer libro de la Biblia hasta el final, en el Apocalipsis, la palabra de Dios da testimonio a nuestro espíritu de quién es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y Él se lo declara, ustedes examinan las escrituras porque piensan tener en ellas vida eterna, y Él les recalca, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando abrimos la palabra, es el testimonio de Cristo en nuestras vidas, de su obra y de su persona, en lo individual y en general en la iglesia que Él compró con esa sangre preciosa. No podemos abrir la palabra y leerla como que es una revista, como que es el diario, como que es un cómic, como que es un pasatiempos. No. La palabra de Dios tenemos que abrirla entendiendo que Dios quiere enseñarnos a través de ella su voluntad, que Dios quiere revelarnos a través de ella lo maravilloso que es nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo se encarga de hacer esta obra en cada uno de nosotros. Por eso, como lo dice Pedro, debemos de desear la leche espiritual que es la palabra de Dios, como un bebé recién nacido. Yo no sé tú, pero a mí me encanta diariamente escudriñar la palabra. Llego a donde soy empleado, estaciono mi carro, tengo unos minutos, abro la Biblia, abro la palabra, la escudriño, oro unos momentos antes de entrar a trabajar, y esto alimenta mi vida cada día. Esto es hermoso, comenzar nuestro día con la palabra. O en el medio del día, si no tienes tiempo en la mañana, apartar unos minutos para escudriñar la palabra y hablar con nuestro Señor. Este debe ser un deseo ardiente en cada uno de nosotros. Este es un signo vital de la vida del creyente. El hambre
y la sed por la palabra y la presencia de Dios. Cuando alguien está enfermo, no tiene hambre y no tiene sed. Y es lo mismo en la vida espiritual. Un cristiano saludable va a mantener hambre y sed por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, con ansia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro espíritu se está alimentando, porque sabemos que Dios se está dando a conocer a nosotros a través de su palabra. Por eso la debemos de desear, como ese niño que sabe que su vida depende de ella. Así nosotros dependemos de la palabra de Dios. ¿Qué más dice el apóstol San Pedro en esta carta, segundo capítulo y verso 2? Deseen como niños recién nacidos la leche pura, la leche pura de la palabra. Esto nos habla que debemos nosotros desear ingerir la palabra de Dios pura, sin adulteración. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La leche materna, la mamá no la toma y le pone agua o le pone jugo para que el niño llene más. No, la leche materna, como sale pura, es lo que comienza a dar a este niño inmunidad. Es lo que comienza a darle a este bebé la fuerza. Le comienza a ayudar al crecimiento, desarrollo del cerebro, de los músculos, de todos los órganos, que aunque ya están completos, pero tienen que continuar el desarrollo para llegar a la madurez. Y así somos nosotros. Necesitamos la leche pura de la palabra para poder desarrollar nuestra vida espiritual al punto que Dios quiere que nosotros lleguemos. Ese bebé anhela esa leche materna pura, y así nosotros también debemos anhelar el alimento de la Escritura sin adulteración. ¿Qué significa? Sin las opiniones del hombre, porque muchos tuercen las Escrituras para ganancia propia. Muchos no estudian la palabra y toman un texto fuera de contexto para hablar lo que se les ocurre. No, la palabra de Dios es para que la estudiemos, la escudriñemos concienzudamente y entender lo que Dios quiere de nosotros y aplicarlo en nuestra vida diaria. Un texto fuera de contexto se dice que es un pretexto. ¿Qué significa? Que tomamos un texto para acomodarlo a lo que nosotros pensamos o imaginamos. Pero la palabra de Dios es un todo. No podemos sacar un texto para desarrollar una doctrina o desarrollar algo que nosotros queremos que la palabra nos diga. Por eso es necesario ir al Espíritu Santo para que Él nos ilumine. Es la obligación, es la responsabilidad de nosotros, los líderes de las iglesias, los pastores, los que enseñamos en la iglesia, de concienzudamente escudriñar el pasaje que vamos a enseñar a la iglesia, porque la vida espiritual de la iglesia depende de nuestra enseñanza. Y de ahí cada miembro es responsable de continuar escudriñando para que esa enseñanza se arraigue en lo profundo y pueda vivir para la gloria de Dios. Es también la responsabilidad de cada miembro del cuerpo de Cristo el corroborar lo que se le está enseñando desde el púlpito o desde el salón de clase en la escuela dominical o el instituto bíblico, o la clase de jóvenes o la clase de adultos, la clase de cualquier clase que se esté dando en la iglesia. Es nuestra responsabilidad el ir a la palabra y corroborar lo que nos están enseñando, y así creceremos. Qué responsabilidad tan grande tenemos los pastores y los maestros en las iglesias, de no enseñar lo que nosotros pensamos o queremos decir. Porque cuando muchas veces estamos estudiando la palabra, penetra hasta lo más profundo, la mayoría del tiempo en nuestras vidas, para corregirnos a nosotros primero, y luego podamos llevarla a la iglesia y haya corrección y bendición y edificación, crecimiento y madurez espiritual. Por eso es necesario, querida iglesia, que estemos siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé testimonio de lo que estamos escuchando cada día que nos reunimos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso necesitamos la Escritura sin adulteración, sin las opiniones de los hombres, sino solamente lo que la misma palabra nos enseña. Y es ahí donde entra, como dije, la acción
del Espíritu Santo para iluminar nuestro entendimiento y enseñarnos la voluntad de Dios para nuestra vida. Es hermoso entender la voluntad de Dios. Y aunque no la entendamos, tener la fe suficiente para entender que su voluntad, aunque no la entendamos, es perfecta y se está cumpliendo para que el propósito de Dios en nuestra vida se lleve a cabo. Por eso necesitamos cada día entender más de la palabra. Todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo dentro de él o de ella. Y el Espíritu Santo es quien nos da a nosotros, los hijos de Dios, testimonio de la verdad, testimonio de la palabra. Y en primera de Juan 2:27, el apóstol Juan nos dice: en cuanto a ustedes, está hablando a la iglesia de Cristo, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. O sea, que el Espíritu Santo no va y viene, está en nosotros desde el momento en que nos convertimos. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Está hablando de aquellos que enseñan sin entender la palabra, de aquellos que enseñan sus propias opiniones. Y es lo que nos dice: no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción, está hablando de la unción de Cristo, de Dios, así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, está hablando del Espíritu que nos da testimonio de la verdad, así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él. Característica del cristiano genuino. El Espíritu Santo está en nosotros, permanecemos en Él. Él nos enseña acerca de todas las cosas con su verdad y nos ayuda a permanecer en esa verdad. Él es el que nos ayuda a perseverar. Por eso Juan nos dice que esa unción que recibimos cuando creímos es la que nos va a ayudar a entender las verdades de Dios. Por eso es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos dé un oído afinado a su palabra. Y también cuando oramos la palabra, que entre en lo más profundo, se quede allí y nos ayude a vivir. Y cuando escuchemos el error, que podamos discernirlo y echarlo fuera. Porque hay muchos falsos maestros en el mundo. Es lo que dijo Cristo en Mateo 24, pero la iglesia de Cristo necesitamos estar alertas para cuando el error se levante podamos desecharlo de nuestra vida. Y esa obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. Y en Juan 14:17, Cristo nos dice que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él lo declara. Y ese Espíritu Santo nos ayuda diariamente a conocer a nuestro Señor. Y en Juan 15:26, Cristo nos enseña y declara que el Espíritu Santo es quien nos da testimonio de Él. El Espíritu Santo nos hace entender a través de la palabra quién es nuestro Salvador. ¿Cómo es Él quien obra en nosotros, intercede por nosotros, nos sostiene? Pero esto únicamente se logra a través de escudriñar la palabra, ayudados por el Espíritu Santo que nos da ese testimonio de la persona de Cristo morando en nosotros. Es también necesario, amada iglesia, conocer la Escritura para nosotros corroborar lo que se nos está enseñando. Y eso se logra escudriñando la palabra diariamente. Abrir la palabra, escudriñarla. Hay muchas ayudas de hombres que Dios levantó. Comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, concordancias bíblicas que nos pueden ayudar a profundizar más en la palabra. Pero últimamente el que nos da el testimonio es el Espíritu Santo. Por eso necesitas estar atento a la voz del Espíritu, tener comunión íntima con el Espíritu Santo, para que Él testifique a tu vida
lo que estás escudriñando en esa palabra. Y como dije, cuando se levante el error, tú lo puedas discernir y desechar de tu vida. ¿Qué más nos dice Pedro a través de la palabra? Primero necesitamos desear esa leche con ansiedad, con hambre, con mucho fervor. Y luego debemos ingerir esa palabra pura sin ser adulterada. Y por último, la palabra de Dios nos santifica y nos ayuda a desarrollar y madurar con el propósito de reflejar a Jesús en nuestras vidas y ser, por último, glorificados con Él. Y lo dice Pedro: deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. No está hablando de el inicio de nuestra salvación, ya fuimos salvos. La salvación que está hablando es nuestra glorificación, la redención de nuestros cuerpos. Cuando Cristo venga por su iglesia y seamos levantados, esa es la salvación que está hablando Pedro. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Ya somos salvos, pero necesitamos crecer, desarrollar, madurar y llevar fruto para gloria de Dios, para que lleguemos a ese día de ser glorificados con Cristo. Esto es cuidar nuestra salvación con temor y temblor, no porque la vayamos a perder. Nuestra salvación está segura en Cristo. Él dijo: nadie los puede arrebatar de mi mano. Pero no podemos ser negligentes, sino que necesitamos cuidar nuestra salvación, escudriñar la palabra, estar en comunión con el Espíritu Santo, en cercana comunión con Él, para que podamos estar siempre atentos a su voz, para que podamos siempre a través de la Escritura ser iluminados, ser ministrados, que la revelación de la palabra llegue a nosotros y podamos siempre adorar y servir a nuestro Dios de la mejor manera, con excelencia, con entrega, con todo nuestro ser. Y es únicamente a través de la Escritura, de escudriñarla, de adentrarnos en ella, en oración, con la ayuda del Espíritu Santo, que vamos a ser renovados en nuestra mente. Eso es lo que produce la palabra primeramente, una renovación de nuestra manera de pensar, porque no tenemos la mente del mundo, dice Pablo, sino la mente de Cristo. Pero aún está esta mente en este cuerpo donde aún reside el pecado. Y esta mente diariamente necesita ser renovada, lavada, santificada, purificada, y esto lo hace la palabra de Dios. Y por consiguiente, cuando somos renovados en nuestra mente, somos transformados cada día más a la imagen de Cristo. Gloria al nombre de nuestro Dios, por su palabra, la cual es viva y es eficaz, la cual es perfecta, la cual convierte el alma, la cual hace sabio al sencillo, la cual nos da testimonio de nuestra vida en Cristo Jesús. Romanos 12:2 nos lo declara y dice que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Si no le pones nada a la mente, ¿cómo la vas a renovar? No puedes poner las cosas del mundo en lugar de las cosas de Dios. No puedes poner libros de ayuda en lugar de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser la número uno, la primordial en nuestra vida. Y ella, la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va transformando, nos va renovando nuestra manera de pensar, de ver al mundo, de ver las cosas, y por ende transformándonos día a día a la imagen de Cristo. Y es lo que dice Pablo, que somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Y cuando nuestra mente se está renovando y estamos siendo transformados, dice: así comprobamos cuál es la voluntad de Dios. Alguien que no conoce a Dios no puede conocer su voluntad. Y aunque esté en Cristo,
Si no está en la palabra, es difícil que pueda comprender la voluntad de Dios. Y si no la puede comprender, tener la fe suficiente para saber que la voluntad de Dios, como lo dice Pablo, cuando somos renovados y transformados, lo que es bueno, agradable y perfecto ante Dios. Como lo dije, no lo entendemos, no lo sabemos todo porque estamos en esta mente finita. Aún no podemos comprenderlo todo. Pero a través de la fe que viene por el oír la palabra, a través de la fe que viene por la obra del Espíritu Santo, podemos saber a través de la fe que la voluntad de Dios, en cualquier situación, sea buena o mala, se lleva a cabo en nuestras vidas. Y es para nuestro beneficio, el cual es crecer, el cual es madurar, el cual es ser pulidos a la imagen de Cristo. Y por último, llegar a la glorificación con Él cuando nos levantemos en las nubes con Cristo para estar siempre con Él. Y eso es lo que dice Pablo. No se adapten a las formas del mundo, lo dice Romanos 12:2, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, de sus mentes, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Es hermoso lo que hace la palabra de Dios para que podamos conocer a aquel que nos sacó del mundo, nos puso en su reino y ahora está bendiciéndonos, está dirigiéndonos, está protegiéndonos hasta el día que venga por nosotros. Cristo, en su oración intercesora por nosotros, antes de ir a la cruz, en el capítulo 17 del Evangelio según San Juan, y en el verso 17 está hablando con su Padre antes de dar su vida por nosotros, y le pide a su Padre y le dice: Padre, santifícalos en la verdad. En otras palabras, la que nos santifica es la verdad. Cristo dijo: la verdad os hará libres, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y luego, hablando con su Padre, le dice: santifícalos en la verdad. Y luego dice: tu palabra es verdad. La que nos santifica es la palabra, porque nos va enseñando lo que debemos de dejar, lo que debemos de tomar, lo que debemos de hacer para agradar a Dios. Y es la que nos va santificando, porque es la verdad absoluta de Dios. Hay una verdad absoluta y esa es la palabra de Dios. No hay nada que se pueda comparar con esa verdad. Es hermosa, es fiel, no cambia. El mismo apóstol Pedro lo declaró en el capítulo 1 de esto que estamos leyendo, de esta carta primera. Y él lo dice: toda carne es como la hierba, toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor. En otras palabras, la vida es efímera. Estamos unos momentos aquí en la tierra, pero pronto no existiremos aquí. Esa es la vida humana. Y aún los hijos de Dios estamos en lo mismo. Nuestra vida aquí es pasajera. Pero fíjate lo hermoso que dice: pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso nos santifica, por eso nos purifica, por eso nos ayuda a crecer y madurar en nuestro Dios. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada, y esa es la palabra que se te está siendo predicada en este precioso domingo de enero del 2021. Es hermosa la palabra de Dios. Por eso Cristo le declara al Padre, le pide al Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y en Hechos hay algo hermoso que vi escudriñando la palabra, y el apóstol Pablo hablando acerca de la iglesia de la cual se estaba despidiendo en Éfeso. Dice: ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y esta una vez más, la palabra es la que nos ayuda. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y aquí está, mira lo hermoso, que es poderosa
para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Qué hermoso, la palabra es poderosa para santificarnos, querida iglesia, querido oyente. Gloria al nombre de nuestro Dios. La palabra es poderosa para edificarnos, en otras palabras, para hacernos desarrollar y llegar a la madurez en Dios. Y luego dice, y darles herencia entre todos los santificados. ¿Cómo descubrimos esa herencia? A través de la palabra de Dios. Una herencia incorruptible, inmarcesible, perfecta, que no se marchita, dice el apóstol Pedro, que nos espera a los hijos de Dios. Y esa palabra es poderosa para santificarnos, a llegar a la glorificación y obtener esa herencia que Dios dejó para ti, para mí, querido oyente. Una escritura más y aquí terminamos. Dice el apóstol Pablo, a la iglesia de los Efesios y por ende a todos los oyentes en este día, que Cristo se dio por la iglesia, dio su cuerpo, y lo dice para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Wow, ahí está una vez más. Cristo nos hizo su iglesia y nos purifica por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Qué habla esto? El lavamiento del agua es la obra del Espíritu Santo en la santificación. No es el bautismo, no está hablando del bautismo. Está hablando de la obra del Espíritu Santo, de la santificación del creyente, por el lavamiento del agua con la palabra. Sin la palabra no puede ser santificado. Sin la palabra el Espíritu Santo no puede hacer su obra como debe de hacerla en nuestra vida, querida iglesia. Por eso es necesario, como el apóstol Pedro nos manda, que deseemos la palabra de Dios como el recién nacido desea la leche materna, y que la deseemos sin adulteración, dirigidos por el Espíritu Santo, para que podamos comprobar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, y podamos vivir una vida de acuerdo al llamamiento que se nos ha dado en Cristo Jesús. La pregunta es, ¿tienes hambre por la palabra? ¿O pasan días, quizás semanas? Y semanas ya es mucho. Un día, 2 días todavía es mucho. Quizá pasaron meses y no has abierto la palabra. Es por eso que tenemos que hacer conciencia, querida iglesia. Aquel que nos amó dejó esta palabra y ha llegado a nosotros, y no ha sido fácil. Muchos han dado su vida para que la palabra pueda llegar a nosotros. No es que Dios no lo pueda hacer, Él es poderoso para traerla sin el agente humano, pero Dios escogió a hombres para poder extender esta palabra a los 4 cabos de la tierra. Y si tú y yo la tenemos, necesitamos atesorarla en nuestro corazón, memorizarla, recitarla y vivirla. ¿Tienes hambre por la palabra? Es la única forma que conocerás a tu Salvador, aquel que se dio en la cruz para perdonar nuestros pecados. Es necesario que, si hemos estado fallando, querido oyente, en buscar la palabra y la presencia de Dios, desde hoy en día pidamos perdón a Dios y hagamos el esfuerzo, hagamos la decisión y nos disciplinemos a escudriñar la Escritura y a buscar a Dios en oración. El llamado es claro en esta tarde. Dios desea bendecirnos, prosperarnos. Dios desea que seamos el reflejo de su Hijo al mundo, pero es nuestra responsabilidad el poder crecer en Él a través de la palabra y la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, te invito, deja que esta palabra te bendiga y te edifique, y verás que Dios te va a respaldar donde quiera que estés, como el hombre del Salmo 1 que dice que en todo lo que hace prospera, como le dijo a Josué, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito.
¿Cuál es el mejor éxito? Conocer a Cristo. Perdón. ¿Cuál es el mejor éxito? El poder ser respaldados por Dios. Que Dios nos use como instrumentos por los cuales Él pueda reflejarse el mundo. Por eso, querida iglesia, pidamos a Dios que nos ayude diariamente. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra que has traído a nosotros, la cual es viva, nos conoce, Señor, y desea lo mejor para nosotros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos, Señor, menguado en nuestra búsqueda de tu palabra, de escudriñarla, o menguado en la búsqueda de tu rostro, Señor, en la oración. Espíritu Santo, perdónanos si hemos sido negligentes en cultivar comunión contigo para que tú nos guíes a toda verdad. En esta hora, Señor, ayuda a tu iglesia, Padre, en estos tiempos que vivimos, a poder, Señor, tomar, Señor, la seriedad necesaria, a disciplinarnos, Señor, a buscar tu palabra diariamente, la cual es nuestro alimento, la cual nos fortalece y nos edifica, la cual nos hace desarrollar y madurar para dar un fruto agradable delante de ti. Ayúdanos, Espíritu Santo, que al abrir esta palabra hermosa, la voluntad de Dios sea revelada a nosotros, lo que Él anhela de nosotros. Y ayúdanos a poder poner en obra la palabra que se nos está impartiendo, Señor. Gracias por cada oyente, Señor. Y yo te ruego que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga el efecto por el cual tú la enviaste a cada oyente en esta tarde, ya sea para salvación, ya sea para reprensión, ya sea para exhortación, ya sea para consolación. Tú conoces cada vida, cada corazón, y que esta palabra cumpla el propósito por el cual has enviado a nuestra vida en esta tarde. Y a ti te daremos siempre toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y si tú, querido oyente, no has conocido a Cristo y deseas conocerlo, Él está con los brazos abiertos. Solamente Él desea que tú te rindas a Él. Dile estas palabras: Señor Jesús, sé que tú has venido a este mundo para ofrecerte por los pecados de la humanidad. Reconozco mi pecado y te pido que me perdones y me laves en tu sangre preciosa. Hazme parte de la iglesia de Cristo, de la familia de Dios. Quita mis pecados, lávame y dame tu espíritu para que pueda vivir mi vida para agradarte y para reflejarte al mundo. Dame esa hambre y esa sed por tu palabra para conocerte mejor y para poder agradarte en todo lo que hago. Gracias por el perdón de mis pecados y por la vida eterna que tengo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, te felicitamos y te pedimos, te rogamos, busca un lugar donde se predique la palabra de Dios sin adulteración, como hablamos. Que hablen de Cristo, del Espíritu Santo, del Padre, que hablen de la obra que Dios hace en nosotros y de que un día estaremos en su presencia. Dios te bendiga, y si no tienes una iglesia, la Iglesia Cristiana Poder y Gozo te extiende la invitación, así que te esperamos. Dios bendiga a cada uno de los oyentes en esta tarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que pongan todos paz y tenga de todos misericordia. Y ahora que el amor del Padre, la paz del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, desde ahora y para siempre. Dios los bendiga, les amamos, sigamos orando unos por otros, intercediendo por el mundo. Hasta la próxima.